Y bueno, siento no ser tan activo, pero la razón de hacer este fic es la siguiente. Al ver unos fics de Obito en Kimetsu no Yaiba, me pregunté, ¿cómo lo haría yo? Además de que no usaré al Obito del final de la Cuarta Gran Guerra, sino que al Obito del inicio de la misma, o casi al inicio jeje, justo después de que Obito se implantara el Rinnegan. Por cierto, no se preocupen, pronto sacaré el capítulo 1 de Yo en Kimetsu no Yaiba. Así que sin nada más que decir, empecemos con el fic. Todos los derechos reservados. Tanto la música, como la obra original no son de mi autoría. Obito en Kimetsu no Yaiba. Prólogo. El poder del Kamui. Uchiha Obito, también conocido bajo el sinónimo de Uchiha Madara, se encontraba en una difícil situación. Aparentemente, su chakra no era lo suficientemente extenso como para soportar el poder del Rinnegan completo, pero para poder controlar el poder del Gedomazo, la estatua demoníaca del camino exterior, necesitaba el poder del Rinnegan. Maldición. El Rinnegan consume más chakra del que pensé. Si me hubiera implantado los dos Rinnegan, rápidamente hubiera agotado todas mis reservas de chakra, pero al menos con este ojo podré controlar el poder de la estatua demoníaca, pensaría el Uchiha entre jadeos, debido al desgaste que producía el Rinnegan. Esta escena sería observada por Uitetsu, quien se preocuparía un poco por la seguridad del Uchiha. Notando esto, Obito lo miraría fijamente, para luego con un gruñido de esfuerzo, levantándose. Oye Zetsu, diría el Uchiha, antes de que un Zetsu diferente emergiera del suelo, demostrando que estuvo en el lugar desde hace un tiempo. ¿Sí? ¿Qué sucede? Preguntaría Uitetsu, quien junto a su inquilino oscuro esperaría las órdenes del pelinegro. ¿Cómo van los preparativos para la guerra? Cuestionaría el Uchiha, recibiendo la rápida respuesta de Zetsu, más específicamente de Uitetsu, quien le indicaría la situación actual. Según lo que pude ver, las 5 grandes aldeas elementales unieron fuerzas, decenas de miles de ninjas se encuentran bajo el mando de los 5 Kages, explicaría Uitetsu, antes de preguntar una pregunta hacia sí mismo. Me sigo preguntando si esto es buena idea. Sin saberlo, Uitetsu lo diría en voz alta, recibiendo la rápida respuesta de Uchiha. Esta guerra es necesaria para poder obtener al Kyuubi y al Chibi, para así poder completar el plan Ojo de Luna, el Tsukuyomi infinito, explicaría Obito, intentando hacer entrar en razón a Uitetsu. Aún no tan convencido, Uitetsu simplemente se dejaría llevar, por lo que el pelinegro se dispondría a lavarse el rostro, pero justo antes de que lo hiciera él miraría su reflejo bajo el agua. Entonces, el Uchiha miraría su ojo derecho reflejado, recibiendo una idea bastante absurda, debido a que la guerra comenzaría dentro de 2 días, por lo que ya era demasiado tarde para experimentar, además de que debería de prepararse para la batalla. De forma abrupta, el Uchiha sentiría un mal presentimiento, por lo que rápidamente se iría a la dimensión del Kamui, la cual por alguna razón se encontraba desmoronando. ¿Pero qué está sucediendo? Exclamaría el Uchiha, antes de que la dimensión entera empezara a partirse en 2. Sintiendo un peligro aún mayor, el Uchiha intentaría regresar a la base, pero sus intentos serían inútiles, por más chakra que pusiese en su ojo no podría regresar. Eso lo extrañaría, pero sobre todo, lo abrumaría de sobremanera. ¿Acaso este es mi fin? Se preguntaría el Uchiha mentalmente, mientras apretaba sus puños con fuerza. ¿Acaso todo lo que hice, todo lo que sacrifiqué, fue en vano? Morir en manos de mi propia técnica es estúpido. No pienso morir aquí, no ahora. Con impotencia, el Uchiha no podría hacer nada, más que esperar su final, entendiendo que era inútil pensar en escapar, desapareciendo junto a su dimensión. En otro lugar, o más bien, en otra dimensión, cercana al mundo shinobi. Una especie de torbellino se empezaría a formar en el interior de un gran y profundo bosque.
Los animales, asustados, sintiendo a su instinto gritarles que se alejaran lo más pronto posible, saldrían despavoridos del lugar, como si un ser sobrenatural estuviera por aparecer. Suertudos, las pequeñas criaturas lograrían escapar, antes de que todo alrededor del misterioso torbellino se esfumara, dejando un gran cráter, en donde se encontraba nuestro Uchiha, quien confundido observaría a su alrededor, intentando caminar, de forma imprevista, el Uchiha caería al suelo. Sintiendo y recordando el desgaste de chakra que le provocó casi vaciar todas sus reservas, recordando que sin pensarlo, él intentó usar su Kamui de forma repetida, esto le desgastaría gran parte de sus reservas de chakra, eso incluyendo el desgaste que le provocaba portar el Rinnegan. De forma agotada, intentando sostenerse con sus manos, empezaría a levantarse, observando sus alrededores, notando la gran multitud de árboles, el pellinegro concluiría de que se encontraba en un bosque. Sin perder más tiempo, de forma agotada, usando una proporción adecuada de chakra, se acercaría hacia el árbol más cercano, empezando a subir por él, hasta llegar a la misma altura de una rama, apoyándose sobre ella, intentando descansar de la confusa experiencia. Maldición, no debí de usar de forma desesperada al Kamui, tal vez y eso me permitiría investigar un poco más el lugar, pensaría el Uchiha, maldiciéndose internamente. Quedando dormido en tan solo segundos. Gritos. Era lo único que se podría escuchar mientras el Uchiha descansaba. Demasiado agotado, el pellinegro seguiría durmiendo, no aportándole ni la más mínima importancia al molesto sonido. Tiempo después. El Uchiha sería bruscamente despertado por un estruendo, el cual había alcanzado al árbol, provocando que el mencionado empezara a tambalearse. Abriendo sus ojos de la sorpresa, Obito, influenciado por su larga experiencia, se levantaría, empezando a observar lo que acontecía bajo la rama, quien era lo suficientemente gruesa para soportar el peso de un adulto. Bajo sus pies, un cuerpo inerte se encontraba aprisionado, pegado al árbol en el cual se encontraba él, al parecer, por lo que podía ver, una espada se encontraba clavada en su pecho. Es entonces que una persona malherida se acercaría hacia el inerte cuerpo. De forma desinteresada y algo molesta, el pellinegro frunciría el ceño, debido a lo repentino y molesto de la situación, pero antes de que pudiera hacer algo, para consternación de Uchiha, el supuesto cuerpo sin vida se empezaría a mover. Maldito cazador, si tan solo pudieras acercarte. Exclamaría el supuesto cuerpo, o más bien, la criatura. En todos sus años de experiencia, el Obito jamás se había topado con este tipo de seres, aunque de cierta forma, esta escena le haría recordar a Idan, debido a que no importa a qué herida era sometido, ninguna había logrado la hazaña de matarlo, e igual a él, solo con la única diferencia de que su apariencia física era un poco extraña. Con su Sharingan, el Uchiha apreciaría con más detenimiento al cuerpo de esa criatura. Sin que nadie de los presentes se lo esperase, otra criatura aparecería, y sin que el joven bajo él pudiese hacer algo, empezaría a ser devorado, todo esto frente a Uchiha, quien miraría este acontecimiento de forma seria. Al parecer, esas cosas comen carne humana, pensaría el Uchiha, mientras el demonio que se encontraba incrustado en el árbol se arrancaría la espada, dejando una mortal herida en su pecho, la cual luego de unos segundos se regeneraría. ¿Pero qué? Pensaría el Uchiha, quien nuevamente se había sorprendido. Estas criaturas habían demostrado lo suficiente como para tomarlas como una amenaza, hacia el proyecto Ojo de Luna. Aunque posean regeneración, eso no significa que sean fuertes, pensaría el Uchiha, mientras con decepción, miraba que las dos criaturas empezarían a pelearse entre sí, para decidir sobre quién se quedaría con el cuerpo. Queriendo comprobar algo, el Uchiha daría un salto, provocando que empezara a caer a una gran velocidad, y sin que ninguna de esas cosas se dieran cuenta de su presencia, les lanzaría algunos receptores negros, los cuales provocarían una inmediata paralización sobre las criaturas. ¿Qué? No me puedo mover.
exclamaría uno de esas cosas, siendo seguido por su supuesto compañero, quien miraría su pecho, notando que tenía unas barras negras incrustadas sobre su pecho. ¿Qué es esto?, se preguntaría una de las cosas, quien con desesperación intentaría moverse, resultando completamente inútil. No intentes moverte, después de todo sería completamente inútil e innecesario, diría Obito, intentando detener la patética situación que se encontraba frente a él. Las dos criaturas, molestas, ignorando las palabras de Uchiha, seguirían intentando moverse. Esto sería visto por el Uchiha, quien se molestaría, no solo por la estupidez de esas criaturas, sino que también porque empezaría a ser maldecido por las cosas frente a él. Pero antes de que su paciencia terminara, las dos criaturas empezarían a temblar, debido a un acontecimiento que los pondrían a pedir clemencia. Notando esto, el pellinegro miraría detrás de él, notando el deslumbrante amanecer detrás de él. ¿Acaso, le tienen miedo a la luz del sol?, preguntaría el portador del Rinnegan. Los demonios, no queriendo decir una de sus debilidades, se quedarían callados, aunque para el Uchiha la respuesta era obvia, debido a que las criaturas temblaban y sudaban mucho. Así que es verdad, ustedes le temen al sol, diría Obito mientras observaba a las extrañas criaturas estremecerse. No le tenemos miedo, exclamaría un demonio, aunque el miedo se sentía a lenguas. Mientras una de las criaturas intentaba inútilmente de defenderse, su compañero demostraba todo lo contrario. Por favor, si me dejas ir haré cualquier cosa, pero portador, te lo pido, déjame ir. Dejando su orgullo de lado, a traición, una de las criaturas intentando salvar su pellejo, se dispondría a abandonar a su compañero, a cambio de cualquier cosa. Escuchando estas palabras, el Uchiha sonreiría. Buena elección, diría Obito, mientras se acercaba a la criatura. Solo quiero que me respondan algunas preguntas, por eso los he aprisionado, diría el Uchiha, mientras una de las criaturas miraba a su compañero con incredulidad. ¿La verdad, que son ustedes?, preguntaría el pelinegro, mientras con tranquilidad, esperaría la respuesta. Nosotros, somos demonio. Entre tartamudeos, gritaría el ahora conocido demonio. Ya veo, y, respóndanme, ¿por qué comenzando ustedes a personas?, preguntaría por segunda vez el Uchiha, mientras miraba al demonio soplón. Nosotros, solo lo hacemos para sobrevivir, explicaría el demonio, mientras unas lágrimas empezarían a salir de su rostro. Entonces, ¿puedes decirme por qué portaban una sonrisa al asesinar a ese mocoso de ahí?, preguntaría nuevamente el Uchiha, mientras señalaba al irreconocible cuerpo del joven, quien parecía ser un adolescente de unos 15 a 16 años. Pero antes de que el demonio pudiese responder, empezaría a ser quemado junto a su compañero, esto frente a la sorprendida mirada del Uchiha. Notando que el sol había hecho acto de aparición. Vaya, así que era por eso que le tenía miedo a la luz del sol, preguntaría el Uchiha, mientras observaba con el rabillo del ojo a los demonios haciendo. Fin del prólogo. Si ya lo sé, este capítulo tiene algunos errores de ortografía los cuales no me he tomado la molestia de corregir, debido a algunos problemas familiares. También lamento no haber podido subir antes este prólogo, por el motivo que informé antes. Y no se preocupen, que ya tengo visualizada la historia del capítulo 1 de Yo en Kimetsu no Yaiba, por lo que pronto lo subiré, no desesperen. Así que sin más, me despido, adiós.